tengan ustedes, ¿no? Entonces, nada, la idea es esa. Yo tengo 2, 3 artículos que me enviaron en el día de ayer y hoy, que hoy estuve revisando y ya mañana yo le paso un mensaje y le mando los artículos. Yo bajé alguna literatura sobre esos temas y entonces ya en lo que queda de tarde noche de hoy voy a sentarme a revisar para tratar de avanzar en esos artículos. Entonces, una cosa importante, a todos los artículos, a ver, todos los artículos tienen, lo primero que hay que ponerle un artículo es el título. El título del artículo es importante porque si yo bajo el artículo y no me ubico cuál es el título, me han enviado artículos que no tienen título. El título, el autor, algo en lo que deben trabajar es, no sé cuántos de ustedes tendrán número de ORCI. ¿Ninguno tiene número de ORCI? ¿Sí? Ah, ya. Bueno, el ORCI es importante porque es un uso que es una forma de identificarse los autores y que a partir de hace 2 años todas las revistas están pidiendo el número de ORCI. Ahí a su ORCI, que debe ser actualizado cada vez que ustedes publiquen o participen en alguna investigación, deben actualizarlo. Hay muchas revistas que piden los ORCI actualizados con 5 años para atrás. Es importante porque es una identificación personal que tienen todos ustedes y es muy fácil de hacérselo. No le piden grandes datos, lo único que le piden de inicio es su nombre y un correo electrónico y su nombre y apellido. Que les sugiero que pongan todos sus datos, porque, por ejemplo, Adelín García, es posible que encontremos 10. Ahora, Adelín García Hernández, es posible que nada más encuentren 1 o 2, ¿no? Entonces, por eso es importante que le pongan al número de ORCI sus datos completos, su nombre con sus 2 apellidos, su universidad, si es posible, y para más o menos tener una ubicación de la persona, ¿no? Porque a veces nos vamos a encontrar varias personas que tienen el mismo nombre y el primer apellido y con números de ORCI, por supuesto, diferentes, porque cada persona tiene un número de ORCI diferente. Entonces, a los artículos deben ponerle el número del ORCI, que es su identificación personal. Le copian como mismo está en la página donde se hicieron el ORCI, lo copian y lo ponen ahí. Y ya, su nombre, apellido y su universidad, su facultad, su dirección o sea, si trabajan en extensión, facultad, exacto así. Y ya a partir de ahí, yo no le he hecho propuestas de resúmenes a ninguno de los artículos que he revisado, porque la idea es los resúmenes hacerlos al final. El resumen no tiene que ser o sea, hay revistas que piden hasta 250 palabras, que es lo máximo que he visto. Y generalmente piden entre 100 entre 100, 150 y 250 es la extensión de los resúmenes. Pero no necesariamente usted tiene que poner 250 palabras en un resumen. El resumen tiene que ser lo más, la palabra lo dice, resumen, resumir bien la idea de lo que ustedes están planteando en el artículo, porque hay muchas personas que cuando abren un artículo lo primero que leen es el resumen, para ver de qué trata el resumen. Entonces es importante que en el artículo, en brevedad, en muy pocas palabras, usted diga, este artículo trata sobre, y el método que utilizamos es este, y no necesariamente tienen que incluso poner las conclusiones a la conclusión que arribaron. Las conclusiones van en un acápite que se llama conclusiones, que puede ser 1, 2, 3, en dependencia del tipo de investigación que ustedes realicen. Entonces, eso es importante. Ya la semana que viene, el 17, nosotros tenemos el último encuentro presencial que vamos a hacer, pero aunque para esa fecha yo tengo que tener una idea de las evaluaciones de ustedes, por dónde van, porque hay que cumplir con ciertas y determinadas fechas y eso, pero yo les sugiero que cualquiera de ustedes que quiera, tenga una duda, que necesite que yo le ayude en algo, me manda un mensajito. Yo no estoy conectada el día entero, pero me conecto bastante seguido en varios momentos para revisar si tengo información. Y nada, nos conectamos y podemos hacer una videollamada y yo le explico. La idea es terminar la semana que viene
la mayor cantidad, terminar, cerrar con la mayor cantidad de información para el artículo. Ahora, alguien me había preguntado si ustedes tienen otra tarea, que tienen que hacer algún diseño, tienen alguna otra tarea, porque la idea de mi curso era hacer un artículo. Hasta ahí no creo que yo tenga que hacer con ustedes un diseño de una revista ni nada. Eso lo tienen que hacer para algún otro curso. Pues sí, con otros cursos, con usted solamente la estructuración de un artículo. Y yo Ya, sigo diciendo que me parece genial porque esta materia nos lleva a la práctica, porque finalmente si estamos haciendo para ser editores también necesitamos saber artículos y hacerlos muy bien, que es exacto. la idea. Y qué mejor, como le dije, todavía me mantengo en pie, qué mejor que hacerlo con una guía y no al ramplan, estrellate y ve a ver qué hace o enfréntate a la realidad cuando tenemos un tutor. Exacto. Exacto, esa es la idea, de que ir caminando paso a paso juntos, ¿ves? Bueno, esta información la tienes en la introducción, pero te va a resultar mejor ponerla en los resultados y así. Eso es lo que yo he ido haciendo. E incluso a algunos le he hecho algunos señalamientos de que creo que, que tienen que incluir un poco más de referencia. Por ejemplo, a ti te puse que si está, a ver, porque Una cuando tú arrancas en colección la de datos introducción, objetos. arrancaste ya con la información que tú quieres desarrollar. Pero para ubicarnos a los lectores en lo que, en tu título, que es, ¿cómo se llama qué es griega? Los, yo le cambié el título porque son varios nombres que pertenecen a uno solo. Los modos griegos o las escalas modales, pero ya le cambié el título porque aunque se usan los dos términos, escolásticamente también se escriben como las escalas modales. Entonces lo cambié al contraste de las escalas modales, Ah, que ya, porque yo te había puesto, ajá, me resultó mucho más efectivo hablar de las escalas modales que de los modos griegos, aunque sea lo mismo. ya, Pero sí, una parte ya de los contenidos, ya estoy ya describiendo de su origen y que nosotros, a pesar de todo, porque es algo que estaba haciéndose en 6 siglos antes de Cristo, de todas maneras en la antigua Grecia tenían una escala diferente a la que nosotros usamos actualmente. Entonces, por eso es como decir los antiguos modos griegos, pero es más fácil decir las escalas modales, ya. porque tiene que ver ya con la relación que hay entre la tercera y la séptima de la escala, o de cada una de las escalas, y que siempre hay una nota que hace que cada una de las 7 escalas sea diferente. Por Ya eso yo es te había más puesto escala modal. que, que sería bueno que explicara, por ejemplo, que le explicaras a los que te van a leer que no saben de eso, que son los modos griegos, ¿ves? Sí, ya todo Y eso está ya, ya en proceso. igual que lo del repentismo, porque estuve leyendo y el repentismo, el concepto de repentismo no se maneja de igual manera, incluso en toda América Latina hay diferentes formas de ver el repentismo. Y entonces por eso te puse que sería bueno que de cierta manera explicaras qué era para ti el repentismo. O a lo mejor tú tienes el mismo criterio de algún autor con la definición de repentismo, que la pusieras para que la persona que te esté leyendo se ubique que es para el escritor el repentismo. ¿Ve? Porque tienes que explicarlo, porque el que lo está leyendo que no sabe, tiene que ubicarse en qué es el repentismo y para qué usa los modos griegos, ¿ves? Porque por lo que estuve leyendo, son las notas, la jónica y todas esas notas. Incluso te puse un diagrama que también se pueden utilizar diagramas para que Sí, sí, sí. explicar. Ahí tengo que explicar cada una de las 7 escalas y cuál es la nota diferente, de qué hace Exacto. diferencia. Eso se da más en la materia de contrapunto. Yo siempre les explico que contrapunto y armonía son las dos caras de una misma moneda. Y usted se sorprendería de que cuánta cantidad de música hay hecha en forma modal.
En una época fue completamente cruda, estamos hablando de la época renacentista, el siglo, cuando estaba Guido de Arezzo, siglo IX, siglo X, siglo XI. Entonces se hacía de forma cruda. Llegó el momento en que, usted sabe, lo único permanente en la vida es el cambio y el arte siempre está cambiando. El arte en grandes formas demora mucho en cambiar, pero siempre hay para microciclos. ver su Ya. comportamiento. Entonces, en los Entonces, macrociclos sabiendo esas dos demora premisas, siglos. Por eso usted puede ver de que un libro actual que se usa en la universidad actualmente es de un autor de 1665, porque sigue Ya. siendo una estructura grande. Claro. Entonces, actualmente en el siglo XXI versus el siglo XVII sigue siendo completamente actual, porque forma parte de los en macrociclos. asignemos un nombre, Entonces, estamos asignando una variable controlada. llegan al Así momento que es como una ustedes parte están de los viendo ahorita resultados que estoy viendo. en los dos conjuntos que se ven ahí. En conclusión, Entonces, para mí y cada para variable muchos, porque asignada nosotros usamos las igualito que escalas en menores, matemáticas, pero ¿de dónde sale la que la nosotros asignamos escala sería armónica y de dónde el sale la dominio, escala y el resultado que esperamos melódica obtener pues dentro de todo este juego modales esa que no variable que hemos pertenecen a los asignado modos, pero sería viendo nuestro eso, dominio. era más Eso fácil es en el caso comprenderlo de que de creemos por qué llegó funciones en o cierta creemos época a vectores tenerse en desuso, dentro del programa R. ¿Sí? porque empezaron a ver que los modos menores tenían un patrón a pesar de la nota característica, y viéndolo de otra forma, como que llegó una época, creo que fue en el siglo, no recuerdo, que me dijo un profesor de contrapunto también, siglo XVIII, que llegaron a unificar todos los modos que eran menores, porque hay tres mayores y tres menores. Los menores los unieron en uno solo. Por eso es la controversia que yo tengo con respecto a, porque en el siglo XX volvieron a usar el patrón del macrociclo aquel antiguo crudo. Entonces, llego al grado, el que le comentaba, no tienen idea de los modos, cuánta música de cine hay, en cuánta música que uno piensa que, el hip hop, la música de moda de rhythm and blues que usan actualmente, también está hecha en modos, pero el que es arreglista y compositor, de una vez detecta, esto está en modo dórico. Y para cualquier normal oyente, simplemente es una música más. El Señor de los Anillos, Star Wars, tiene una parte muy interesante en modo dórico. Entonces, son cosas que nosotros vemos que cuando llegó el siglo XX, que hay demasiadas corrientes con macrociclos, es así mismo como se muestra el mundo completamente conflictivo, o sea, socialmente, económico, de todas maneras, la música también tiene neoclasicismo, que el clasicismo era el de la época de Mozart. Hay neoclasicismo, y ese neoclasicismo está mezclado con los modos antiguos. Hay atonalismo, que el atonalismo tiene también varias vertientes que son dodecafónico, serial, tiene sus reglas, y que cada una de las diferentes especificaciones del atonalismo es completamente diferente en sí. Y el compositor entonces tiene que ver, este atonalismo serial, ¿qué? Serial de 6 notas, serial de 4 notas, serial de 3 notas o serial de 12 notas. Bueno, usted todo eso lo escribe, lo que le parezca interesante, y sobre esa base se va realizando el artículo. Sí. A mí, yo estuve revisando y creo que sí, que perfectamente da para un buen artículo. Sí, exacto. Y usted va a ver ahora sí las partes que están escritas en rojo. Ya no está en el orden que yo quisiera. No se preocupe. Estoy en el proceso. Es lo que le comentaba a Carmen como hace 3 horas, de que de todas maneras tengo que entregar una evidencia porque no pasarme de Claro. lanza de No, eso se organiza después, eso se organiza, no se preocupe. Lo que yo iba a decir, hasta la música de Harry Potter está muchas hechas en forma modal. Pues mira qué bien. Eso es interesante. Ajá. A ver, estuve mirando que Marco se había comunicado. ¿Abandonó la llamada o sigue ahí en línea? No, aquí estoy, profesora. ¿Cómo está? Bien, profe, de veras que lo primero que le escribí fue que me disculpara porque realmente sé que usted había puesto ya un lazo de tiempo, pero yo he estado
trabajando más que todo en mi tesis de maestría. Entonces, como tú sabes que las tesis son un poco extensas, a pesar de que, bueno, nosotros la escribimos o donde estudié se hizo en formato de artículo, pero de todas maneras son como 100 páginas, entonces me tocaba así como sacar lo más interesante y con todo eso que saqué lo que yo creía que era publicable y le mandé fue 33 páginas, imagínense. Entonces realmente yo lo que quiero es que usted me oriente, si puede en este caso leer el documento, ahí va a ver que están los resúmenes, el acta y todo, pero sí quiero que usted me diga, bueno, Marco, creo que esto como siento que esto no, esto sí, sé más que todo orientación en ese sentido. Ya, está bien. ¿Usted me lo envió cuándo? Hoy se lo envié. Ah, me lo envió hoy. Ya, Sí, perfecto. Yo mañana me siento con el documento y en la tarde noche se lo estoy enviando yo. muchas Vamos gracias, a, y muchas si gracias. tiene escrito, a ver, a veces es un poquito hasta más fácil quitar que poner. ¿Ve? Sí, Entonces, si tiene información, se puede lograr buscar la información más interesante, más, y además si ya está escrita porque forma parte de una tesis de maestría, pues perfecto. Se ok, va a dar muchas cuenta gracias. que el trabajo le va a ser un poquito más fácil. Muchas gracias, profesora. Muy bien. Entonces, o yo lo que dije del ORSI, ¿usted también tiene hecho ORSI? Yo no tengo Orsi, así que voy a ponerme a hacerlo, porque no sé que había que hacerlo hace rato, pero Ya. porque sé que íbamos allá, pero no lo he hecho, así Esos que son voy cinco a hacerlo. minutos. El ORSI son 5 minutos. Entrar a la página de ORSI y hacerse el ORSI son 5 minutos. Ok, Pero es importante porque es un identificador que tienen ustedes, un identificador personal. Todos sus listo, artículos van a tener ese número de ORSI. listo. A ver, ¿queda alguno de ustedes que no me haya enviado nada? Hay tanto calor allá en Panamá como aquí. Mucho calor hay. Sí, profesora. Bastante. Sí, Porque bastante. aquí hay un calor horrible, horrible, horrible. Y una humedad relativa de las buenas de verdad. Me imagino. Y Profesora, sí, saliéndonos del tema brevemente con respecto al calor, Panamá tiene una humedad alta. Y yo me acuerdo cuando pasamos por allá por donde pasaron los españoles en la época colonial, siempre me acuerdo de un profesor de historia que nos hizo la pregunta, ¿cómo ustedes creen que se sentirían los españoles con su armadura y con este calor infernal? así es. Así es. Yo no querría imaginármelo. Bueno, aquí la historia dice que una de las cosas por lo que los españoles perdieron con los mambises, la mayoría de las batallas era por los mosquitos y la lluvia. Porque aquí constantemente está lloviendo. Hay épocas del año que llueve, escampa y los mosquitos son insoportables. Y dicen que es una de las cosas, pero realmente yo me atrevería a decir que hoy hay sobre los 85 de humedad relativa aquí. Es increíble, increíble la humedad que hay, pero es Wow. así. No, no, no es fácil trabajar así. ¿Qué le iba a decir entonces? Tienen la idea clara de lo que quieren trabajar, ¿no? Ya yo tengo el artículo en lo que me enviaste, Carmen, y lo voy a terminar. Lo empecé a leer hoy en la tarde antes de conectarme en el trabajo y te voy a mandar las ideas mañana, ¿oíste? Gracias, profesora. Sí, sí. Sí, por mi parte, creo que el tema de la situación es el tiempo. Eh, en la clase antepasada mencionaban de dejar un poco el temor y el miedo a escribir. Y yo le decía al compañero Weaver que eh, en mi familia a todos nos gusta escribir. Mi papá es periodista de profesión, músico también, y Ah, yo he mira qué tenido la bien. oportunidad de escribir, pero a veces el tiempo. Yo también doy clase en una escuela secundaria y yo a esta hora hace un rato, por eso me conecté un poco tarde también porque estaba tratando casos con padres de familia.
Entonces, hace unas semanas terminamos las clases de la universidad, sacar el promedio, etcétera. Pero sí, entonces también una de mis debilidades fue que el documento yo no lo tengo, o sea que yo estoy transcribiendo todo lo que está allí y entonces adecuándolo a la realidad de hoy día, que no es la que teníamos hace 5 años atrás. Pero sí me gusta escribir, sé que tengo que mejorar y creo que uno va aprendiendo con la experiencia y que es muy válido todo lo que usted nos pueda indicar para mejorar, porque no es lo mismo escribir un artículo de 500 palabras en un periódico a un artículo de 10 a 15 páginas. Exacto. Entonces, y tiene otra estructura. Pero de verdad que Exacto. yo igual me siento muy bien escribiendo y sé que también puedo ir mejorando esa redacción que tengo allí que le facilité y bienvenido sea todo lo que yo pueda mejorar. Ya, yo lo estuve revisando, le decía ahorita a los demás compañeros que lo estuve revisando, ¿qué sucede? Que a mí siempre me gusta, para ponerme en contexto, leer algo que tenga referencia a eso, ¿ves? Y entonces hoy había buscado alguna información, pero con seguridad mañana los que todavía no tienen nada mío, mañana se los voy a hacer llegar, porque yo tengo la mayoría de las cosas revisadas, me había comunicado con muchos y pensé que incluso a Eva le había enviado su información, pero parece que no le envié, que tenía como 8 artículos ese día y los estuve enviando. Entonces el tuyo con seguridad te lo voy a enviar mañana. A Wilma le había revisado ya, le había hecho las anotaciones y dije después más tarde se lo envío, pero realmente me compliqué hoy mucho porque me moví hasta la universidad y ya el regreso para acá se me hizo más pesado, ¿ves? Y entonces ya llegué y me puse en las tareas normales de llegar a la casa y eso. Pero nada, en la noche yo vuelvo a retomar la revisión y mañana en la tarde van a ir recibiendo todos los artículos ya revisados y con las propuestas. Yo siempre que reviso uno, me quedo con, bueno, yo de hecho había revisado desde Gertrudis y le envié una copia, ¿no? De lo que había revisado, pero hoy en la mañana cuando llegué al trabajo, bajé otra información y me puse a revisar. Y ya hoy le tengo otro documento con algunas añadiduras, ¿ves? De las cosas que ya le había hecho. Entonces, lo que me pasa es eso, ¿no? Que cuando tengo el tiempo un poquito despejado, lo que hago es conectarme con el artículo que yo vi más o menos, que había que trabajar un poquito más y me pongo a bajar información. Pero nada, yo les decía que no tengan pena en decirme, bueno, ¿usted cree que podamos tener un contacto más tarde? Yo me conecto y intercambiamos, siempre va a haber dudas. Les sugeriría también que todos los que tengan algún avance que vayan incluyendo al final del documento o en un documento aparte la bibliografía que están utilizando, porque a veces la bibliografía se vuelve engorrosa, ¿ve? A la hora de organizarla. A veces es más pesado que terminar el artículo y entonces vamos anotando en una hojita aparte, en un documento aparte, la bibliografía para ya nada más que sea organizarla y incorporársela al documento. ¿Ves? Entonces, nada, a mí me parece que sí, que vamos a avanzar, porque he estado revisando documentos y me parece que todos están centrados en la idea. Lo que pasa es que eso es, yo reviso, se lo envío, ustedes me envían. Traten de no mantener el documento mucho tiempo con ustedes. Ustedes lo revisan y lo que le parezca me le ponen un señalamiento al lado y me lo vuelven a enviar y yo lo vuelvo a revisar. Por eso no tengan pena. La idea es tener una comunicación constante para que fluya la información del documento y poder terminar. ¿Oyeron? Porque ya sé, la semana pasada, el miércoles, la semana pasada le envié el de Rogelio, envié, a ver, creo que le envié Adelín, a... Adelín, precisamente te iba a preguntar porque Sí, no me parece haberlo visto. Te iba a preguntar si me lo había revisado. sí, lo envié y se lo envié. Es que ahora me está surgiendo la duda que no hayan revisado, algunos revisó la comunicación que le envié, algunos
tuvo en su correo la información, porque yo envié 7 artículos el miércoles. Envié el de Rogelio, envié el de Ana, envié el de Deli, el de Eva, que me dijo que no lo recibió. Yo tampoco he visto nada de él. Ya, pues yo voy a revisar bien de nuevo, pero yo reviso el correo casi todos los días y no me parece haber recibido nada suyo, mire. Eso me preocupa que no lo hayan recibido, porque yo porque yo estaba con la ansia de ver si recibía algo para de una vez meterme a trabajar en ello, pero no he visto nada. Bueno, yo le revisé su artículo, incluso le comenté en algún momento que para mí estaba muy completo el artículo. Le hice algún que otro señalamiento, pero estaba muy completo el artículo. Yo ahora, cuando me termine el intercambio con ustedes, voy a volver a revisar a ver qué es lo que pasó, que los artículos no salieron o que hay algún problema. No sé, porque yo incluso me comuniqué ahorita en la tarde contigo, Carmen, por Gmail, que envié ¿fue con Carmen o con quién No, fue? profesora, conmigo no. Ajá. Ahorita fue con Claudette, ¿no? Que me envió un artículo y por Gmail. Sí, sí. Ya, no se preocupe que yo hoy en la noche o mañana temprano en la mañana les reviso y le doy mis ideas. Pero usted recibió hoy bien mi correo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces tendré que buscar otra vía de enviárselo porque ya le digo, el miércoles le envié los artículos de todos los que tenía trabajado. No se preocupen que hoy los van a recibir, porque si no lo envío por correo, se los voy a enviar a WhatsApp directamente a ustedes. Creo que va a ser mejor incluso. Se los voy a enviar a cada uno de ustedes a WhatsApp. Eso es lo que voy a hacer, para tener la seguridad de que los recibieron, porque ya me preocupa que por el Gmail no los reciban. Profe, yo le había enviado a un escrito que tenía, pero ese escrito, yo sé que usted me hizo algunas correcciones, pero yo no lograba ver las correcciones del escrito. Desde la primera clase yo le envié ese escrito, no lo he revisado más porque no lograba ver las correcciones. ¿Lo estaba revisando en un móvil? Sí, lo estaba revisando en un móvil. Es lo que sucede, porque en las correcciones en el móvil le aparecen como una pestañita, porque es una llamada que yo hago al Word, ¿ves? Y si lo revisa, si lo abre como documento Word en una computadora, va a ver la llamada, pero si lo abre en un móvil, va a ver una llamadita y tiene que pinchar es como una pestañita, una hojita así, algo que se va a dar cuenta que es como una pegatina así que tiene el documento. Y ahí usted pincha y le va a salir la corrección. De todas formas, yo se lo voy a enviar por WhatsApp otra vez, yo se lo voy a enviar a su WhatsApp para que con las correcciones, porque yo ahí le puse algunas ideas que yo pensaba que debía trabajar. Y usted tiene cómo revisarlo en una laptop, en una computadora, ¿no? Sí, profe, sí, sino que como lo había visto, yo vi que me llegó el correo y todo, pero lo abrí fue del móvil, no lo abrí del equipo. Pero ya que usted me está diciendo, sí lo voy a revisar de allá. Sí, revíselo en el equipo, porque es eso, es que el documento, la llamada aparece como una pestañita en el móvil y no lo voy a poder trabajar desde ahí, desde el móvil. Entonces, gracias. No, gracias a usted.
Yo lo que les voy a pedir que cuando vean que no le llega una comunicación mía o que están esperando que yo les responda y no le llegue, me lo comuniquen enseguida para yo revisar a ver qué es lo que está sucediendo. Porque es que desde la semana pasada me había extrañado mucho que no se hubiesen contactado conmigo los que le envié el miércoles de la semana pasada los documentos. Puede ser eso. Sí, puede ser eso. Puede ser eso. Voy a revisar. Voy a revisar bien, pero a mí no me han rebotado. Voy a revisar bien y ya, y hoy en la noche voy a enviar los que ya había enviado y entonces ya mañana los que aún no he terminado de revisar se los voy a enviar. Bien. ¿Algún otro sugerencia? Ya tienen todos claro lo de la organización del artículo y todo. A ver, el martes 17 yo tengo el último encuentro con ustedes. Yo le propongo, nos vemos el miércoles, los que puedan nos vemos el miércoles, los que no, si tienen algo antes me lo envían y la idea es tratar de terminar para el miércoles lo que tengamos. ¿Bien? Martes. Sí, el martes 17. Muy bien. Rogelio, yo le voy a hacer llegar el documento porque su documento yo se lo revisé, se lo voy a hacer llegar en cuanto termine ahora por WhatsApp, ¿yo? Sí, voy a estar pendiente, profesora, gracias. Sí, por favor. Y si no lo recibe, usted me manda un mensajito que yo reviso siempre tarde en la noche antes de acostarme, reviso a ver las comunicaciones que tengo. Así será. ¿Bien? No Sí, sí, cómo no. Yo no tengo ningún problema para hacerlo. De todas formas, me parece bien, incluso aunque termine el 17, la idea mía es, si alguno necesita alguna asesoría, nos mantenemos en contacto. Yo no voy a dejar de revisar el WhatsApp y estoy en toda mi entera disposición, pero también se lo tengo que consultar al doctor Farnumbe, qué haríamos en ese caso. De todas formas, mi disposición es esa. Nos mantenemos en contacto hasta tanto terminemos los artículos y cada quien tenga su evaluación, porque la idea no es terminar el curso y reprobarlo, ¿eh? La idea es que todos terminemos con un artículo en el curso. Esa es la idea. Exacto. Unos días más antes, unos días después, pero la idea es esa. ¿Bien? Yo no tengo ningún tipo de problema con eso. ¿Ya? Entonces nos mantenemos al tanto. Yo necesito que me retroalimenten cualquier cosa que no reciban de mí, que necesiten de mí, ustedes me escriben Por y supuesto. ya sin pena me escriben que yo reviso y le contesto. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ya Muy bien, entonces gracias. quedamos Muchas hasta gracias por el todo, jueves. profe. Bueno, tengan una buena noche. Igualmente, Igual para igualmente, profesora. Igual. Saludos a Cualquier cosa, todos, ya saben, compañeros. Ya, me profe, escriben y nos igualmente. mantenemos. Saludos. Saludos, saludos. Saludos a todos.